Imagina caminar por un mundo donde todos ocultan intenciones, personas sonriendo falsamente, palabras cargadas de doble sentido, miradas que se desvían cuando son enfrentadas por la verdad. ¿Alguna vez sentiste ese escalofrío en la columna vertebral? Esa sensación incómoda de que algo está siendo ocultado ante tus ojos, pero no puedes identificar exactamente qué. Mientras tú permaneces ciego, otros ya descifran cada gesto, cada palabra no dicha, cada intención enmascarada. Ahora presta atención. Este video te hará observador como Maquiavelo. Sí, escuchaste correctamente. Este video va a desbloquear en ti la misma capacidad de percepción aguda que hizo de Nicolás Maquiavelo uno de los estrategas más temidos y respetados de la historia. Prepárate, porque este viaje va a transformar tu modo de ver el mundo para siempre. Ser observador no es solamente notar detalles superficiales, es ver sentimientos verdaderos detrás de máscaras sociales, estrategias ocultas en conversaciones casuales, manipulaciones disfrazadas de gentileza e intenciones escondidas detrás de cada movimiento calculado. Maquiavelo vivió en una época de traiciones mortales, alianzas falsas y juegos de poder donde un único error de juicio significaba la muerte. Él sobrevivió y prosperó porque desarrolló una habilidad extraordinaria: observar todo y a todos con una precisión quirúrgica, viendo los engranajes invisibles del comportamiento humano que la mayoría de las personas ignoran por distracción o ingenuidad. Quien domina la observación, domina a las personas a su alrededor. Comprende cuando está siendo manipulado antes de que sea demasiado tarde, y sabe exactamente cuándo actuar para voltear el juego a su favor. Quien entiende el terreno donde pisa, nunca es víctima, apenas protagonista consciente de su propia historia. Siente la fuerza de ese poder penetrando en ti ahora. Siente la ventaja monumental de ser aquel que ve más allá de todos los otros, mientras ellos permanecen presos en sus ilusiones confortables. Al final de este video, será imposible continuar viviendo de la misma forma ingenua, ignorando todo aquello que está detrás de las palabras seductoras y actitudes calculadas a tu alrededor. Nunca más serás el mismo. Antes de comenzar esta transformación, suscríbete a este canal ahora mismo. Deja tu like para fortalecer este contenido y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero saber quién está listo para ver la verdad con los ojos de Maquiavelo. El origen de la observación maquiavélica. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia en el año 1469, en pleno corazón del Renacimiento italiano. Una época marcada por intrigas políticas fatales, traiciones familiares brutales y alianzas que cambiaban de la noche a la mañana. En aquel tiempo, Italia no era una nación unificada, sino un mosaico caótico de ciudades-estado en constante guerra entre sí, cada una disputando poder, territorios e influencia a través de métodos implacables. Florencia, la ciudad de Maquiavelo, era gobernada por la poderosa familia Médici, maestros absolutos de la manipulación política y del control social a través de estrategias invisibles a los ojos comunes. Era un ambiente donde sobrevivir dependía exclusivamente de tu capacidad de leer personas, anticipar movimientos e identificar peligros ocultos antes de que fuera demasiado tarde para reaccionar. Desde joven, Maquiavelo fue inmerso en ese universo de poder y peligro constante. Él sirvió como diplomático y secretario de la Segunda Cancillería de la República de Florencia durante 14 años intensos, viajando por toda Europa, encontrando reyes, papas, generales y tiranos de todas las especies. Cada encuentro era una clase viva sobre naturaleza humana. Cada negociación, un campo de batalla psicológico donde la menor falla de percepción costaba fortunas o vidas. Maquiavelo no estaba sentado en una biblioteca teorizando sobre filosofía abstracta. Estaba en las trincheras del poder real, observando cómo líderes manipulaban masas enteras, cómo traidores escondían sus verdaderas intenciones por años y cómo los ingenuos eran devorados sin piedad por los más astutos.
Fue a través de esa experiencia brutal e inmersiva que Maquiavelo desarrolló su método de observación penetrante. Él percibía que la mayoría de las personas vivía en una niebla de ilusiones confortables, creyendo en lo que era dicho en vez de prestar atención a lo que era realmente hecho. Las palabras eran baratas y fácilmente manipulables, pero las acciones revelaban la verdad desnuda y cruda de las intenciones humanas. Maquiavelo aprendió a ignorar discursos elocuentes y promesas seductoras, enfocándose obsesivamente en los patrones de comportamiento, en las microexpresiones faciales involuntarias, en los gestos inconscientes que traicionaban los verdaderos pensamientos y planes de las personas a su alrededor. Él transformó la observación en un arma letal de supervivencia y dominación política. El mundo alrededor de Maquiavelo era un teatro gigantesco de máscaras sociales, donde todos representaban papeles cuidadosamente construidos para esconder sus verdaderas naturalezas. Príncipes fingían virtud mientras planeaban asesinatos. Aliados juraban lealtad eterna mientras negociaban traiciones secretas. Y ciudadanos comunes sonreían respetuosamente mientras conspiraban en las sombras contra sus señores. En ese escenario de engaño generalizado, apenas aquellos con ojos entrenados para ver más allá de las apariencias conseguían prosperar y permanecer vivos. Maquiavelo se convirtió en maestro de ese arte sombrío, desarrollando una capacidad casi sobrenatural de desenmascarar falsedades e identificar peligros invisibles para los otros, transformando información en poder absoluto sobre situaciones y personas. Cuando finalmente fue exiliado de la vida política en 1513, tras la caída de la República Florentina y el retorno violento de los Médici al poder, Maquiavelo canalizó toda su experiencia acumulada en obras literarias que chocarían al mundo para siempre. Su obra más famosa, El Príncipe, escrita en 1513 pero publicada apenas después de su muerte, es esencialmente un manual de observación aplicada al poder político. Cada página revela insights profundos sobre cómo ver la verdadera naturaleza de las personas, cómo identificar quién es verdaderamente leal y quién apenas simula lealtad, cómo reconocer cuando el peligro se aproxima antes de que sea visible a los ojos no preparados. Maquiavelo no estaba enseñando maldad gratuita, estaba compartiendo las herramientas de percepción necesarias para no ser destruido en un mundo cruel e implacable. La genialidad de Maquiavelo estaba en su rechazo absoluto de aceptar idealizaciones románticas sobre comportamiento humano. Mientras filósofos anteriores describían cómo las personas deberían actuar según principios morales elevados, Maquiavelo observaba fríamente cómo ellas realmente actuaban cuando sus intereses estaban en juego. Él percibió que los seres humanos eran criaturas movidas primariamente por miedo y ambición, no por virtudes abstractas. Comprender esa verdad incómoda era el primer paso para desarrollar una observación verdaderamente eficaz. Parar de buscar bondad imaginaria y comenzar a identificar motivaciones reales que impulsaban cada acción humana a su alrededor. Los principios fundamentales de la observación maquiavélica. El primer principio de la observación maquiavélica es brutalmente simple, pero raramente practicado. Nunca confíes en las palabras, observa apenas las acciones. Maquiavelo aprendió a lo largo de su carrera diplomática que discursos elocuentes y promesas apasionadas eran las herramientas más baratas y abundantes en el arsenal de cualquier manipulador competente. Cualquier persona consigue pronunciar palabras bonitas, jurar lealtad eterna o declarar intenciones nobles sin gastar absolutamente nada además de aire de los pulmones. Las acciones, por otro lado, exigen comprometimiento real de recursos, tiempo, reputación y poder. Cuando alguien actúa de determinada manera consistentemente, está revelando sus verdaderas prioridades e intenciones, de forma que palabras jamás consiguen esconder completamente.
Maquiavelo enseñaba que el observador entrenado debe desarrollar una sordera selectiva para discursos seductores y una visión aguda para patrones comportamentales, concretos y repetidos. El segundo principio es igualmente poderoso. Observa lo que las personas hacen cuando creen que nadie está mirando. El comportamiento público es siempre una performance cuidadosamente controlada, una máscara social construida para proyectar una imagen específica y alcanzar objetivos calculados. Todos nosotros ajustamos nuestra conducta cuando sabemos que estamos siendo observados y juzgados por otros. Pero el comportamiento privado, aquel que emerge cuando la persona cree estar libre de vigilancia y consecuencias sociales, revela la verdadera naturaleza del carácter humano sin filtros o disfraces. Maquiavelo era maestro en crear situaciones donde conseguía observar personas en momentos de descuido, cuando sus defensas psicológicas bajaban y sus verdaderas personalidades emergían sin censura. ¿Cómo tratan subordinados cuando no hay superiores cerca? ¿Cómo hablan de aliados cuando estos no pueden oír? Estas respuestas revelan más verdad que 1000 declaraciones públicas. El tercer principio maquiavélico de observación eficaz es prestar atención obsesiva a los detalles aparentemente insignificantes que la mayoría ignora completamente. Microexpresiones faciales que duran apenas fracciones de segundo. Hesitaciones casi imperceptibles antes de responder preguntas directas. Cambios sutiles en el tono de voz cuando determinados asuntos son mencionados. Lenguaje corporal inconsciente que contradice palabras cuidadosamente escogidas. Maquiavelo sabía que el cuerpo humano es incapaz de mentir perfectamente porque respuestas fisiológicas y emocionales automáticas frecuentemente escapan del control consciente. Los ojos que desvían involuntariamente, las manos que tiemblan imperceptiblemente, el sudor que aparece en momentos estratégicos, la respiración que acelera delante de tópicos sensibles. Esas señales microscópicas forman un lenguaje paralelo que cuenta la verdad mientras la boca profiere mentiras elaboradas. El observador maquiavélico entrena sus sentidos para capturar esas informaciones preciosas que otros desperdician por distracción. El cuarto principio fundamental es comprender profundamente los intereses y motivaciones reales de las personas a tu alrededor. Maquiavelo enseñó que todo comportamiento humano es movido por algún interés subyacente, sea consciente o inconsciente. Poder, dinero, estatus social, seguridad, reconocimiento, placer, venganza, miedo de pérdida. Identificar cuál de esas fuerzas mueve a cada individuo específico es poseer la llave para predecir sus acciones futuras con precisión impresionante. Cuando comprendes verdaderamente lo que alguien desea o teme por encima de todo, puedes anticipar cómo reaccionará en diferentes situaciones, cuáles ofertas aceptará, cuáles amenazas lo paralizarán y cuáles alianzas formará o traicionará. Maquiavelo pasó años estudiando las motivaciones de los líderes europeos de su tiempo, creando perfiles psicológicos detallados que le permitían predecir movimientos políticos con exactitud casi profética. Esa no era magia o intuición mística, era observación sistemática y análisis racional de patrones motivacionales humanos universales. El quinto principio es reconocer que contexto determina comportamiento más que carácter individual. Maquiavelo percibió que personas buenas pueden cometer atrocidades en contextos de presión extrema, mientras personas naturalmente egoístas pueden actuar generosamente cuando los incentivos están alineados correctamente. Observar apenas al individuo aislado es insuficiente. Necesitas analizar constantemente el ambiente, las presiones externas, los incentivos en juego y las consecuencias posibles de cada acción disponible. Un aliado leal hoy puede convertirse en traidor mañana si las circunstancias cambian dramáticamente. Un enemigo declarado hoy puede convertirse en socio temporario si un enemigo común mayor surge repentinamente. Maquiavelo enseñaba flexibilidad
interpretativa. Nunca rotular personas como permanentemente buenas o malas, sino siempre evaluar dinámicamente cómo el contexto actual está moldeando comportamientos observables y qué cambios contextuales futuros podrían alterar completamente esos patrones. El sexto y último principio de esta sesión es desarrollar paciencia estratégica para observar patrones a lo largo del tiempo, en vez de sacar conclusiones precipitadas basadas en eventos aislados. Cualquier persona consigue fingir virtud por un día, una semana o hasta algunos meses. Pero mantener una máscara perfecta indefinidamente es humanamente imposible debido a la fatiga mental y emocional involucrada. Maquiavelo aconsejaba observación prolongada y silenciosa, acumulando datos comportamentales extensos antes de hacer juicios definitivos sobre intenciones o carácter. Él sabía que apenas a través de la repetición consistente de patrones a lo largo de meses o años, la verdadera naturaleza de alguien se revela completamente. Un único acto de generosidad puede ser teatro calculado, pero generosidad consistente durante años probablemente refleja disposición genuina. Una única mentira puede ser circunstancial, pero mentiras repetidas revelan deshonestidad estructural de carácter. Técnicas prácticas de observación maquiavélica. La primera técnica práctica que Maquiavelo utilizaba era el silencio estratégico como herramienta de observación profunda. Mientras la mayoría de las personas siente necesidad compulsiva de llenar cada segundo de silencio con palabras innecesarias, Maquiavelo comprendía que el silencio crea un vacío psicológico incómodo que fuerza a los otros a revelar informaciones voluntariamente. Cuando permaneces callado durante una conversación tensa, observando atentamente sin juzgar verbalmente, la otra persona generalmente comienza a hablar cada vez más, intentando llenar ese vacío incómodo con explicaciones, justificativas y eventualmente confesiones que nunca pretendían hacer. El silencio también libera tu mente completamente para procesar señales no verbales que serían perdidas si estuvieras ocupado formulando respuestas verbales inteligentes. Practica esta técnica diariamente. En conversaciones importantes, habla 50% menos de lo que tu impulso natural desea y observa 50% más de lo que consideras confortable. Quedarás chocado con la cantidad de información preciosa que las personas entregan voluntariamente cuando encuentran un oyente verdaderamente atento. La segunda técnica maquiavélica es hacer preguntas aparentemente inocentes, pero estratégicamente direccionadas para revelar intenciones ocultas. Maquiavelo era maestro en formular cuestiones que parecían casuales y despretenciosas en la superficie, pero eran cuidadosamente diseñadas para exponer contradicciones, testar lealtades y revelar conocimientos que deberían estar escondidos. Por ejemplo, mencionar casualmente información falsa sobre terceros para observar si la persona confirma o corrige, revelando así sus fuentes de información y alianzas secretas. O preguntar opinión sobre situaciones hipotéticas que reflejan dilemas reales que la persona enfrenta, observando cómo responden cuando creen que no hay consecuencias personales en juego. Estas preguntas funcionan como trampas psicológicas sutiles. La persona cree estar participando de conversación trivial mientras inconscientemente revela secretos cruciales a través de sus respuestas espontáneas. Desarrolla el hábito de preparar mentalmente 3 preguntas estratégicas antes de cada interacción importante. Cuestiones que parecen inofensivas, pero son proyectadas para extraer informaciones específicas que necesitas descubrir. La tercera técnica es observar meticulosamente cómo las personas tratan a aquellos que no pueden ofrecer beneficios o representar amenazas. Maquiavelo sabía que el verdadero carácter se revela no a través de cómo alguien trata a superiores poderosos o iguales útiles, sino a través de cómo trata a subordinados indefensos, empleados invisibles, personas necesitadas sin recursos o animales incapaces de retaliación.
Cuando alguien es cortés y respetuoso, apenas con quien puede perjudicarlo o beneficiarlo, está simplemente ejerciendo calculismo estratégico disfrazado de virtud. Pero cuando alguien demuestra consideración genuina, hasta para aquellos completamente irrelevantes para sus objetivos personales, está revelando estructura moral más profunda que trasciende mero interés propio. Observa atentamente cómo tu objetivo trata a meseros, limpiadores, recepcionistas, mendigos y otras personas socialmente invisibles. Esas interacciones aparentemente triviales revelan más sobre carácter real que horas de conversaciones formales cuidadosamente controladas. Maquiavelo aplicaba este test constantemente en sus evaluaciones de líderes políticos, reconociendo que tiranos crueles generalmente revelaban su naturaleza a través de pequeñas crueldades cotidianas contra los vulnerables. La cuarta técnica práctica es crear deliberadamente pequeñas situaciones de presión o estrés para observar cómo las personas reaccionan cuando sus defensas psicológicas están debilitadas. Bajo estrés moderado, las máscaras sociales comienzan a agrietarse y la verdadera personalidad emerge más fácilmente. Maquiavelo no sugería crear crisis destructivas, sino introducir desafíos controlados. Plazos ajustados, preguntas inesperadas, cambios súbitos de planes, pequeñas contrariedades o frustraciones calculadas. Observa cómo la persona responde cuando es contrariada, con rabia desproporcionada, revelando falta de control emocional, con flexibilidad adaptativa, demostrando resiliencia, con manipulación sutil, intentando transferir responsabilidad, ¿con honestidad directa admitiendo limitaciones? Estas respuestas bajo presión leve revelan patrones que permanecerán consistentes bajo presiones mucho mayores en el futuro. Un líder que explota con rabia delante de pequeñas frustraciones inevitablemente tomará decisiones desastrosas cuando crisis reales surjan. Un socio que miente sobre detalles triviales ciertamente mentirá sobre cuestiones fundamentales cuando los intereses estén en conflicto directo. La quinta técnica es prestar atención obsesiva a inconsistencias entre diferentes versiones de la misma historia contada en momentos distintos. La memoria humana es notoriamente falible para eventos genuinos. Entonces, historias verdaderas generalmente contienen pequeñas variaciones naturales cada vez que son recontadas. Mentiras elaboradas, por otro lado, tienden a ser memorizadas como scripts rígidos y repetidas con consistencia artificial sospechosa, o entonces varían drásticamente en detalles fundamentales porque el mentiroso olvida cuál versión contó a quién. Maquiavelo entrenaba su memoria para retener detalles específicos de conversaciones anteriores, permitiendo comparaciones precisas meses o años después. Cuando alguien contradice significativamente algo que afirmó anteriormente, tienes evidencia valiosa de deshonestidad o cambio fundamental de posición que necesita ser investigada más profundamente. Desarrolla el hábito de hacer anotaciones mentales o físicas de declaraciones importantes que personas hacen, especialmente sobre sus intenciones, compromisos o explicaciones de eventos controversos. Esas anotaciones se convertirán en mapa valioso para detectar patrones de manipulación a lo largo del tiempo. La sexta técnica maquiavélica es observar cuidadosamente quién la persona escoge como aliados, confidentes y compañías habituales. Maquiavelo entendía profundamente el dicho antiguo: muéstrame tus amigos y te diré quién eres. Las personas naturalmente gravitan en dirección a aquellos que comparten sus valores, ambiciones y métodos, incluso cuando niegan públicamente esas afinidades. Un individuo que afirma ser honesto, pero mantiene amistades íntimas, exclusivamente con mentirosos conocidos, está revelando su verdadera naturaleza a través de sus asociaciones escogidas. Observa no apenas con quién alguien se asocia públicamente por necesidad profesional o social, sino principalmente con quién escoge pasar tiempo voluntariamente en contextos privados donde no hay presión externa.
Esas elecciones libres revelan compatibilidad profunda de carácter y valores que palabras pueden fácilmente esconder, pero asociaciones voluntarias inevitablemente exponen. La psicología profunda de la observación Maquiavelo comprendía algo fundamental sobre naturaleza humana que la mayoría de las personas ignora completamente. Todos nosotros proyectamos en el mundo externo aquello que existe dentro de nosotros mismos. Personas genuinamente honestas tienden a creer que otros también son honestos, hasta prueba concreta de lo contrario, mientras mentirosos habituales desconfían automáticamente de todos porque saben íntimamente cómo la deshonestidad funciona. Este fenómeno psicológico, que científicos modernos llaman de proyección, era perfectamente claro para Maquiavelo hace más de 500 años. Él usaba este conocimiento como herramienta de observación invertida. Cuando alguien acusa a otros repetidamente de determinado comportamiento negativo sin evidencias sólidas, frecuentemente está revelando sus propios patrones ocultos. El político que constantemente acusa a adversarios de corrupción sin pruebas, generalmente es profundamente corrupto. El cónyuge que acusa obsesivamente al compañero de infidelidad, sin razón aparente, frecuentemente está siendo infiel. Observa no apenas el comportamiento directo de las personas, sino también sus acusaciones, sospechas y proyecciones sobre otros, pues éstas revelan los contenidos sombríos de sus propias mentes. La segunda dimensión psicológica profunda que Maquiavelo exploraba era la diferencia entre valores declarados y valores demostrados a través de elecciones reales. Todos los seres humanos gustan de creer y declarar que poseen valores nobles: honestidad, lealtad, coraje, generosidad, justicia. Pero Maquiavelo no estaba interesado en autoimagen o narrativas confortables que las personas cuentan para sí mismas. Él observaba fríamente cuáles valores realmente guiaban decisiones concretas cuando elecciones difíciles necesitaban ser hechas. Cuando alguien enfrenta conflicto directo entre dos valores declarados, ¿cuál escoge sacrificar? Cuando interés personal colide frontalmente con principio moral proclamado, ¿cuál prevalece consistentemente? Una persona puede declarar apasionadamente que familia es su mayor prioridad, pero si trabaja sistemáticamente 80 horas semanales, sacrificando todo tiempo familiar para acumular riqueza, está demostrando que dinero o estatus profesional son sus verdaderos valores operacionales. Maquiavelo enseñaba: ignora completamente lo que las personas dicen que valoran y observa exclusivamente lo que sacrifican tiempo, recursos y energía para obtener o proteger. Eso revela jerarquía verdadera de valores que gobierna decisiones reales. La tercera capa psicológica esencial es comprender que miedo y deseo son las dos fuerzas primordiales que mueven absolutamente todo comportamiento humano. Maquiavelo rechazaba explicaciones complejas e idealistas sobre motivación humana, reduciendo todo a estos dos motores fundamentales. Las personas actúan para obtener algo que desean o para evitar algo que temen. Identificar específicamente cuáles son los mayores deseos y miedos de un individuo es poseer mapa completo de su comportamiento futuro. Un hombre que desea por encima de todo reconocimiento social hará cualquier cosa por fama y prestigio, traicionando inclusive principios que afirma defender. Una mujer que teme por encima de todo abandono y soledad tolerará abusos inimaginables para mantener relaciones destructivas. Maquiavelo desarrolló habilidad extraordinaria de identificar a través de observación paciente cuál era la pasión dominante de cada persona: ambición de poder, sed de riqueza, necesidad de aprobación, miedo de humillación, deseo de venganza, terror de la muerte. Una vez identificada esta fuerza dominante, él podía predecir con precisión asustadora cómo la persona reaccionaría en prácticamente cualquier situación donde esta pasión estuviera involucrada. La cuarta dimensión psicológica que Maquiavelo dominaba era reconocer la diferencia crucial entre inteligencia y sabiduría práctica.
Él observó que muchas personas extremadamente inteligentes, en términos académicos o técnicos, eran sorprendentemente ingenuas e incompetentes en la lectura de situaciones sociales e intenciones humanas. Inteligencia abstracta no garantiza capacidad de navegación eficaz en el mundo real de relaciones, política y poder. Por otro lado, Maquiavelo encontró individuos con educación formal limitada que poseían sabiduría práctica extraordinaria sobre naturaleza humana, adquirida a través de experiencia vivida y observación atenta. Esta sabiduría práctica, que él llamaba virtud, era infinitamente más valiosa para supervivencia y éxito que conocimiento libresco desconectado de la realidad. Cuando observas personas, no te dejes impresionar por credenciales académicas, vocabulario sofisticado o raciocinio lógico abstracto. Observa su capacidad real de leer situaciones sociales correctamente, anticipar comportamientos humanos y navegar conflictos interpersonales eficazmente. Estas son las verdaderas medidas de inteligencia práctica que determinan éxito o fracaso en el mundo real. La quinta capa psicológica profunda es comprender que prácticamente todos los seres humanos se ven como héroes moralmente justificados de sus propias narrativas, incluso cuando cometen actos objetivamente destructivos o inmorales. Maquiavelo percibió que villanos conscientes y deliberados son extremadamente raros en la realidad. La vasta mayoría de las personas que causan daño masivo a otros posee elaboradas justificativas internas que transforman sus acciones perjudiciales en necesidades legítimas o hasta virtudes heroicas. El tirano que masacra poblaciones enteras cree sinceramente estar protegiendo orden social necesario. El traidor que vende sus aliados cree estar corrigiendo injusticias anteriores o protegiendo intereses superiores. Esta capacidad humana universal de racionalización moral significa que raramente conseguirás identificar personas peligrosas procurando por aquellas que admiten maldad. En vez de eso, Maquiavelo enseñaba a observar personas que poseen certeza moral absoluta e incuestionable sobre la justeza de sus acciones, especialmente cuando estas acciones causan sufrimiento significativo a otros. Fanáticos convencidos de su propia rectitud son infinitamente más peligrosos que cínicos que reconocen sus propias imperfecciones morales. La sexta y última dimensión psicológica de esta sesión es reconocer que personas revelan sus verdaderas prioridades a través de aquello que perdonan versus aquello que nunca perdonan. Maquiavelo observó que todos nosotros toleramos y disculpamos ciertos tipos de comportamientos negativos mientras reaccionamos con indignación desproporcionada a otros tipos. Estas diferencias no son aleatorias. Revelan nuestra propia estructura moral interna y nuestros puntos ciegos psicológicos. Una persona que perdona fácilmente deshonestidad, pero nunca perdona deslealtad, está revelando que lealtad tribal es su valor supremo, superior hasta incluso a la verdad. Alguien que tolera crueldad, pero reacciona violentamente a incompetencia, está demostrando que eficacia es su Dios personal. Observa cuidadosamente cuáles transgresiones específicas provocan las reacciones emocionales más intensas en cada individuo, pues estas reacciones desproporcionadas mapean directamente sus valores centrales más profundos y sus vulnerabilidades psicológicas más explotables. Trampas de la observación y cómo evitarlas. La primera gran trampa que destruye la observación eficaz es el sesgo de confirmación. Nuestra tendencia natural de procurar apenas evidencias que confirman nuestras creencias preexistentes, mientras ignoramos sistemáticamente informaciones contradictorias. Maquiavelo era brutalmente consciente de esta falla humana universal y luchaba constantemente contra ella en sí mismo. Él sabía que cuando ya decidiste que alguien es aliado confiable, tu cerebro automáticamente filtra y descarta señales de peligro, interpretando comportamientos ambiguos de la forma más favorable posible. De la misma forma,
Cuando rotulan a alguien como enemigo, interpretas hasta gestos neutros como amenazas confirmando su hostilidad presumida. Esta distorsión perceptiva sistemática torna tu observación completamente inútil porque ya no estás viendo la realidad objetiva, apenas proyecciones de tus expectativas previas. Maquiavelo desarrolló disciplina mental rigurosa de forzarse a buscar activamente evidencias que contradecían sus hipótesis iniciales sobre personas. Para cada conclusión provisoria que formaba, obligábase a listar mentalmente por lo menos 3 observaciones que podrían sugerir interpretación completamente opuesta. Esta práctica de escepticismo metodológico contra sus propias conclusiones es absolutamente esencial para mantener objetividad observacional a lo largo del tiempo. La segunda trampa devastadora es permitir que emociones personales contaminen completamente tu capacidad de observación clara. Cuando sientes atracción romántica intensa, admiración profunda, gratitud emocional o cualquier otra emoción positiva fuerte en relación a alguien, tu percepción queda radicalmente distorsionada en la dirección favorable, tornándote ciego para defectos obvios y señales de peligro gritantes. Maquiavelo observó innumerables líderes inteligentes cometiendo errores catastróficos porque permitieron que afecto personal por consejeros leales o amantes seductores anulase completamente su juicio objetivo. De la misma forma, emociones negativas intensas como rabia, resentimiento o envidia distorsionan percepción en la dirección opuesta, haciendo que veas malicia donde existe apenas indiferencia y conspiración donde existe apenas incompetencia. La solución maquiavélica no es intentar eliminar emociones, lo que sería imposible y hasta contraproducente, sino desarrollar conciencia metacognitiva constante de cuando emociones están activas y compensar deliberadamente sus distorsiones previsibles. Cuando percibas que sientes emoción fuerte en relación a alguien, sea positiva o negativa, multiplica tu escepticismo y rigor observacional por 10, buscando obsesivamente evidencias que contradicen lo que tus emociones quieren creer. La tercera trampa crítica es confundir familiaridad con comprensión genuina. Cuanto más tiempo pasamos con alguien, más confortables nos sentimos y más fácilmente presumimos que realmente conocemos a aquella persona profundamente. Maquiavelo alertaba que familiaridad frecuentemente produce ilusión peligrosa de conocimiento, mientras en verdad apenas reduce nuestra vigilancia observacional. Parás de prestar atención cuidadosa porque presumes ya saber cómo la persona piensa y actúa, creando puntos ciegos masivos donde traiciones y sorpresas desagradables pueden crecer invisibles. Muchos de los peores casos de traición histórica que Maquiavelo documentó involucraban personas que fueron sorprendidas por aquellos que conocían hace décadas, simplemente porque familiaridad había destruido su observación activa. La solución es tratar incluso relaciones largas como si fueran perpetuamente nuevas, forzándote periódicamente a observar personas próximas con el mismo rigor y escepticismo que aplicarías a extraños sospechosos. Asume como principio que personas cambian constantemente bajo influencia de circunstancias, presiones y tentaciones nuevas, y que necesitas continuamente actualizar tu comprensión a través de observación renovada en vez de depender de modelos mentales desactualizados basados en quién ellas eran años atrás. La cuarta trampa significativa es proyectar tu propia psicología y valores en las otras personas, presumiendo que todos piensan y sienten fundamentalmente como tú. Personas honestas presumen naturalmente que otros también valoran honestidad, hasta ser forzadas a reconocer lo contrario a través de traiciones dolorosas. Personas leales no consiguen imaginar deslealtad casual hasta experimentarla directamente. Esta proyección psicológica crea vulnerabilidad enorme porque interpretas comportamientos ajenos a través del filtro de tu propia estructura mental, llegando a conclusiones completamente equivocadas.
Maquiavelo insistía que observación eficaz exige reconocer que diferentes personas operan con sistemas morales, prioridades y procesos mentales radicalmente diferentes de los tuyos. Lo que sería impensable para ti puede ser perfectamente natural para otro. Lo que tú harías por vergüenza moral, otro hace sin hesitación por no compartir tus valores. La solución es desarrollar flexibilidad psicológica radical, capacidad de modelar mentalmente perspectivas profundamente alienígenas a tu propia naturaleza. Pregúntate constantemente, si yo fuera persona completamente diferente con valores opuestos, ¿cómo interpretaría esta situación? Esta práctica de empatía cognitiva, distinta de empatía emocional, permite comprender personas profundamente diferentes sin necesariamente aprobar o compartir sus valores. La quinta trampa peligrosa es sobreestimar drásticamente tu propia capacidad de detectar mentiras y manipulación. Pesquisas modernas confirman lo que Maquiavelo intuía. Seres humanos son detectores de mentiras sorprendentemente malos, performando apenas marginalmente por encima del azar, incluso cuando extremadamente confiantes en sus juicios. Esta combinación de baja precisión con alta confianza es receta perfecta para desastre. ¿Crees que detectarías fácilmente si alguien próximo estuviera mintiendo? Entonces, cuando esa persona miente habilidosamente, no sospechas, presumiendo que tu incapacidad de detectar engaño es evidencia de que no hay engaño. Maquiavelo combatía esta trampa asumiendo metódicamente que prácticamente todos mienten estratégicamente cuando sus intereses están en juego. No porque era paranoico, sino porque reconocía realistamente las limitaciones de su capacidad de detección. Esta presunción de posible engaño no significa vivir en desconfianza paralizante, sino mantener verificación constante a través de triangulación de múltiples fuentes de información, observación de acciones en vez de palabras y validación de afirmaciones a través de evidencias independientes, en vez de confiar ciegamente en capacidad inexistente de leer sinceridad a través de contacto visual o lenguaje corporal. La sexta y última trampa de esta sesión es permitir que narrativas simplificadas sustituyan observación continua de la complejidad real. Cerebros humanos adoran historias simples y coherentes. Él es el villano, ella es la víctima inocente, aquel es el héroe noble. Estas narrativas reducen drásticamente complejidad cognitiva, pero también eliminan completamente precisión observacional. Maquiavelo reconocía que seres humanos reales son profundamente contradictorios, capaces de bondad genuina y crueldad calculada dependiendo del contexto, motivados simultáneamente por múltiples fuerzas conflictivas en vez de pasiones únicas simples. Cuando reduces a alguien a rótulo simple, paras de observar realmente y comienzas apenas a confirmar la historia que ya decidiste contar. La solución maquiavélica es abrazar incomodidad de la ambigüedad y contradicción, manteniendo modelos mentales complejos y provisorios que acomodan multiplicidades, inconsistencias y cambios a lo largo del tiempo. Reconoce que la misma persona puede ser simultáneamente leal en ciertos contextos y traidora en otros, generosa bajo ciertas presiones y egoísta bajo presiones diferentes. Esta visión compleja y dinámica es infinitamente más precisa que narrativas simplificadas, aunque exija mucho más esfuerzo mental para mantener. Aplicaciones prácticas de la observación en el mundo moderno. El primer dominio donde observación maquiavélica se convierte en arma decisiva es en el ambiente profesional corporativo contemporáneo, que replica sorprendentemente bien la dinámica de las cortes renacentistas que Maquiavelo navegaba. Oficinas modernas son teatros complejos de alianzas fluidas, competiciones veladas y juegos de poder disfrazados de colaboración profesional. Observa meticulosamente quién realmente toma decisiones versus quien apenas posee títulos formales impresionantes.
Títulos corporativos son frecuentemente máscaras que esconden estructuras de poder informales muy diferentes. Identifica a través de observación paciente quién el jefe consulta antes de decisiones importantes, quién tiene acceso privilegiado en momentos cruciales, quién consigue vetar proyectos sin autoridad formal aparente. Estas son las personas que ejercen poder real independientemente de sus posiciones en el organigrama oficial. Observa también quién es sistemáticamente excluido de informaciones estratégicas o conversaciones importantes. Estos están siendo marginalizados preparatoriamente, frecuentemente antes de despidos o transferencias no deseadas. Maquiavelo enseñaba que poder organizacional fluye a través de canales informales, invisibles, que apenas observación atenta consigue mapear. Y este mapa es absolutamente esencial para navegar eficazmente cualquier jerarquía institucional sin ser destruido por fuerzas que no veías. El segundo dominio crítico de aplicación es en relaciones personales íntimas, donde observación maquiavélica puede prevenir traumas devastadores causados por compañeros incompatibles o manipuladores. Observa obsesivamente cómo potenciales compañeros tratan personas con quienes ya tuvieron intimidad anterior. Excónyuges, exnovios, antiguos amigos próximos. Si hablan con desprecio cruel y culpan exclusivamente a los otros por todas las relaciones fracasadas anteriores, sin reconocer ninguna responsabilidad propia, estate absolutamente cierto que serás descrito exactamente de la misma forma después del inevitable rompimiento futuro. Patrones relacionales son extremadamente estables a lo largo de la vida. Quien traicionó compañeros anteriores probablemente te traicionará también cuando circunstancias similares surjan. Quien era emocionalmente volátil y abusivo en relaciones pasadas no transformará mágicamente esta estructura de personalidad porque tú eres especial. Observa también cómo te tratan específicamente durante conflictos menores iniciales, pues estos pequeños desacuerdos revelan patrones de comunicación y resolución de conflictos que serán amplificados enormemente cuando crisis reales inevitablemente surjan. Alguien que reacciona a desacuerdo leve con manipulación emocional, amenazas veladas o violación deliberada de límites establecidos, está demostrando claramente cómo responderá a conflictos mayores futuros. Maquiavelo alertaría que romance y pasión intensa son literalmente venenos para observación objetiva. Cuando sientas atracción poderosa, es exactamente cuando necesitas multiplicar tu rigor observacional. El tercer dominio esencial es en negociaciones de cualquier tipo, desde transacciones comerciales complejas hasta simples compras cotidianas. Observa cuidadosamente no apenas lo que la otra parte dice explícitamente, sino principalmente lo que evita mencionar, las informaciones que retiene estratégicamente y los tópicos que desvía sistemáticamente. Silencios estratégicos revelan tanto cuanto declaraciones directas para observador entrenado. Cuando alguien está excesivamente ansioso para cerrar negocio rápidamente, presionando decisión inmediata y desanimando análisis cuidadoso, está casi siempre escondiendo problemas significativos que serían descubiertos a través de diligencia apropiada. Maquiavelo aconsejaba nunca tomar decisiones importantes bajo presión temporal artificial impuesta por la contraparte. Observa también lenguaje corporal durante discusión de términos específicos. Incomodidad visible, excitación repentina o cambio de energía, cuando ciertos números son mencionados, revelan frecuentemente los verdaderos límites de negociación que la persona no admitiría verbalmente. Un negociador habilidoso observa estas reacciones microexpresivas y ajusta su estrategia en tiempo real, explorando puntos débiles revelados involuntariamente a través de señales no verbales. Observa aún
Si la contraparte hace concesiones genuinas durante negociación o apenas ilusión de concesiones, donde ceden cosas que nunca pretendieron obtener, realmente técnica clásica de manipulación negocial. El cuarto dominio de aplicación práctica es identificar oportunidades y amenazas emergentes antes de que se tornen obvias para competidores o masas. Maquiavelo era maestro en observar tendencias nacientes mientras aún invisibles a la mayoría, permitiendo acción anticipada decisiva. En el mundo contemporáneo, esto significa observar atentamente cambios sutiles en patrones de comportamiento social, tecnológicos y económicos antes de que exploten en tendencias masivas, donde las personas están direccionando atención creciente incluso cuando aún minoría. ¿Cuáles problemas están siendo discutidos cada vez más frecuentemente en círculos especializados, pero aún ignorados por público general? ¿Cuáles soluciones están emergiendo orgánicamente, incluso sin marketing masivo? Estas observaciones permiten identificar oportunidades de inversión, cambios de carrera o pivotes estratégicos años antes de que se tornen obvios para todos. De la misma forma, observa señales de decadencia y colapso inminente en instituciones, industrias o movimientos sociales, creciente incompetencia en posiciones de liderazgo, incapacidad de adaptación a cambios ambientales, distanciamiento progresivo entre retórica oficial y realidad operacional. Maquiavelo se salvó múltiples veces al reconocer anticipadamente cuando estructuras políticas estaban a punto de colapsar, permitiendo reposicionamiento antes del desastre. El quinto dominio crítico es en situaciones de potencial peligro físico o psicológico, donde observación aguda literalmente salva vidas. Observa cambios sutiles en el ambiente a tu alrededor. Personas que parecen estar observándote específicamente, vehículos que aparecen repetidamente en locales diferentes, patrones rotos en rutinas normalmente previsibles. Criminales experimentados frecuentemente hacen reconocimiento preliminar de objetivos, y este reconocimiento es detectable para observadores atentos a través de anomalías comportamentales sutiles. Observa también lenguaje corporal de personas a tu alrededor en ambientes públicos. Posturas tensas repentinas, miradas fijas sin razón aparente, movimientos que parecen estar creando posicionamiento táctico. Maquiavelo vivió en época donde asesinatos políticos eran comunes y su supervivencia dependía parcialmente de hipervigilancia observacional constante. En el contexto moderno, esta misma habilidad protege contra violencia urbana, asaltos oportunistas y situaciones de abuso interpersonal, escalando peligrosamente. Observa particularmente violaciones progresivas de límites personales. Cuando alguien testa repetidamente cuánto irrespeto tolerarás sin consecuencias, está frecuentemente preparando terreno para violaciones mucho mayores futuras. Intervención precoz, basada en observación de patrones emergentes, previene escaladas que se tornan mucho más peligrosas y difíciles de revertir después. El sexto y último dominio de aplicación de esta sesión es autoobservación rigurosa como herramienta de crecimiento personal y corrección de puntos ciegos. Maquiavelo era excepcional no apenas en observar otros, sino también en examinar brutalmente sus propios patrones, sesgos y reacciones. Observa tus propias emociones como científico externo, en vez de identificarte completamente con ellas. Cuando siento rabia intensa, ¿qué gatillos específicos la provocaron? Cuando siento ansiedad paralizante, ¿qué presupuestos subyacentes la alimentan? Esta metaconciencia observacional permite control mucho mayor sobre respuestas emocionales y decisiones que tomamos bajo influencia de ellas. Observa también tus propios patrones comportamentales repetitivos, especialmente aquellos autosaboteadores. Relaciones que escojo consistentemente terminan de la misma forma destructiva. Oportunidades profesionales que persigo sistemáticamente fallan por razones similares.
Estos patrones repetitivos indican estructuras psicológicas profundas que necesitan ser identificadas y transformadas. Maquiavelo creía que autoconocimiento brutal y honesto, libre de ilusiones confortables, era fundamento esencial para cualquier tipo de poder efectivo en el mundo externo. No puedes manipular eficazmente realidad externa mientras permaneces ciego sobre realidad interna. La transformación final del observador maquiavélico. Llegamos al punto culminante de este viaje de transformación, donde necesitas integrar todo lo que aprendiste en una nueva forma de existir en el mundo. Ser observador como Maquiavelo no es simplemente aplicar técnicas aisladas ocasionalmente. Es una transformación fundamental de conciencia que permea cada momento de tu vida. Cuando verdaderamente internalizas estos principios, tu percepción de la realidad cambia permanentemente. Comienzas a ver capas de significado e intención que permanecen completamente invisibles para aquellos que viven en estado de distracción perpetua. Conversaciones triviales revelan estrategias ocultas. Gestos casuales exponen emociones verdaderas cuidadosamente escondidas. Silencios específicos comunican más que discursos elocuentes. Esta percepción expandida no es paranoia destructiva, donde ves amenazas inexistentes en todas partes, sino realismo profundo donde reconoces precisamente tanto genuina bondad cuanto manipulación calculada, tanto oportunidades legítimas cuanto trampas seductoras. Te conviertes en navegador habilidoso, en océano complejo de interacciones humanas, capaz de distinguir corrientes peligrosas de aguas seguras a través de lectura precisa de señales que otros ni perciben existir. La primera transformación profunda que acontece cuando dominas observación maquiavélica es liberación radical del control manipulativo que otros ejercían sobre ti anteriormente sin tu conocimiento consciente. Cuando no consigues observar claramente las estrategias que personas usan para influenciar tu comportamiento, permaneces títere, respondiendo previsiblemente a cuerdas invisibles tiradas por manipuladores habilidosos. Pero cuando desarrollas capacidad de ver estas estrategias en tiempo real, las cuerdas se tornan visibles y pierden su poder automáticamente. Reconoces cuando alguien está usando culpa para controlar tus decisiones, cuando está empleando escasez artificial para forzar comprometimiento prematuro, cuando está aplicando presión social para suprimir tu discernimiento independiente. Esta conciencia no apenas te protege de manipulación, sino también ofrece elección consciente sobre cómo responder. Puedes decidir cooperar estratégicamente cuando conveniente a tus objetivos, o puedes recusar firmemente cuando reconoces que estás siendo direccionado contra tus verdaderos intereses. La diferencia crucial es que ahora escoges conscientemente en vez de reaccionar inconscientemente, transformándote de pieza movida por otros en jugador que mueve sus propias piezas deliberadamente. La segunda transformación fundamental es desarrollo de paciencia estratégica profunda que sustituye reactividad emocional impulsiva. Maquiavelo comprendía que observación eficaz exige tiempo, frecuentemente mucho más tiempo de lo que nuestra cultura contemporánea de gratificación instantánea tolera confortablemente. No puedes evaluar carácter verdadero de alguien a través de único encuentro o semana de interacción. Patrones genuinos emergen apenas a través de meses o años de observación consistente bajo condiciones variadas. Esta realidad exige cultivar paciencia que la mayoría de las personas simplemente no posee. Capacidad de suspender juicio definitivo mientras acumulas datos comportamentales extensos antes de comprometerte profundamente en relaciones, sociedades o alianzas. En el mundo moderno, donde somos constantemente presionados a decidir rápidamente, formar opiniones instantáneas y comprometer recursos prematuramente, esta paciencia observacional disciplinada ofrece ventaja competitiva enorme. Mientras otros se precipitan en errores basados en primeras impresiones superficiales, te mueves deliberadamente
apenas después de comprensión sólida construida a través de observación paciente y sistemática. Esta lentitud inicial, paradójicamente, acelera dramáticamente tu progreso de largo plazo porque evita desastres caros que requieren años para reparar. La tercera transformación esencial es desarrollo de desapego emocional estratégico, que no significa frialdad sociopática, sino capacidad de mantener claridad perceptiva, incluso cuando emociones intensas están presentes. Maquiavelo no era monstruo sin sentimientos. Él amaba profundamente a su familia, sentía lealtad genuina a Florencia y experimentaba toda gama de emociones humanas normales, pero cultivaba habilidad crítica de no permitir que estas emociones anulasen completamente su juicio objetivo sobre realidad. Puedes amar a alguien profundamente y simultáneamente observar claramente sus fallas y potenciales peligros que representa. Puedes sentir rabia intensa y aún así evaluar fríamente si expresar esta rabia en este momento específico sirve tus intereses estratégicos de largo plazo. Puedes experimentar miedo genuino mientras mantienes observación clara de amenazas reales versus amenazas imaginarias creadas por la propia emoción. Esta capacidad de sostener simultáneamente experiencia emocional plena y evaluación racional clara es marca distintiva de maestría maquiavélica. Se desarrolla a través de práctica metacognitiva constante. Observar tus propias emociones como fenómenos interesantes, dignos de estudio, en vez de identificarte completamente con ellas y permitir que dominen totalmente tu percepción. La cuarta transformación crítica es aceptación profunda de la naturaleza contradictoria y moralmente ambigua de la realidad humana. Maquiavelo escandalizó a sus contemporáneos y continúa perturbando lectores modernos porque rechazaba absolutamente embellecer realidad con idealizaciones confortables. Él observaba que personas buenas cometen atrocidades bajo presión suficiente, que líderes virtuosos frecuentemente gobiernan menos eficazmente que tiranos pragmáticos, que mentiras estratégicas a veces salvan vidas, mientras verdades inconvenientes a veces causan destrucción masiva. Abrazar esta complejidad moral exige abandonar narrativas simplificadas de bien contra mal que nuestra psicología naturalmente prefiere. Observación madura reconoce que mismas acciones pueden ser simultáneamente moralmente problemáticas y pragmáticamente necesarias, que personas contienen simultáneamente capacidades para bondad extraordinaria y crueldad chocante, dependiendo de circunstancias. Esta visión no es nihilismo que rechaza toda moralidad, sino realismo sofisticado que reconoce moralidad como fenómeno contextual complejo, en vez de sistema binario simple. Cuando internalizas esta perspectiva, paras de desperdiciar energía en indignación moral performática y comienzas a invertir esa energía en navegación eficaz de realidad como ella realmente existe. La quinta transformación poderosa es desarrollo de responsabilidad radical por tus propias circunstancias en vez de victimización perpetua culpando fuerzas externas. Maquiavelo vivió experiencias objetivamente terribles: exilio político, tortura física, pérdida de posición y prestigio, pobreza relativa después de años de servicio público. Habría sido perfectamente razonable culpar a los Médici, la mala suerte, la injusticia cósmica. Pero él escogió diferente. Observó fríamente su situación, identificó márgenes estrechas de acción, aún disponibles, y trabajó dentro de estas márgenes para crear legado intelectual que trascendió completamente sus circunstancias limitadas. Esta mentalidad de agencia, incluso en condiciones adversas, es directamente proporcional a la calidad de tu observación. Cuando observas claramente la realidad, identificas oportunidades reales de acción eficaz que permanecen invisibles mientras estás ciego por narrativas de victimización. Esto no niega que injusticias reales existen o que algunas personas enfrentan obstáculos mucho mayores que otras.
Simplemente reconoce que enfocarse observacionalmente en márgenes de acción disponibles, no importa cuán pequeñas, es infinitamente más productivo que enfocarse exclusivamente en injusticias que no puedes controlar directamente. La sexta y última transformación es comprensión de que observación maquiavélica verdadera es práctica vitalicia de refinamiento continuo, nunca destino final alcanzado. Maquiavelo continuó aprendiendo, observando y ajustando sus comprensiones hasta el último día.